Bendecidos con toda bendición. Hoy es día 9 de diciembre, ¿verdad? 9 de diciembre del año 2023. Le damos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por esta oportunidad que nos da de entrar en las redes. Amén. Así que si usted tiene su teléfono y quiere compartirlo, lo puede compartir. Le invito a compartir esta prédica, esta enseñanza, para que otros también puedan recibir esta maravillosa palabra de gracia y conocernos. Digo conocernos a nosotros el ministerio, por lo tanto conocer este nuevo pacto, conocer a Cristo, conocer el mensaje maravilloso de la gracia de Dios. Hoy tenemos un nuevo tema, hasta que Cristo sea formado en nosotros. El apóstol Pablo enseñó mucho acerca de esto, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Por un lado, entendemos que el que se une a Dios, un espíritu es con Él, que así como Él es, así somos nosotros hoy, en este tiempo, en esta tierra. Si Él es perfecto, yo soy perfecto. Él es santo, yo soy santo. Si Él es justo, yo soy justo. Si Él está bendecido, estoy bendecido. Si Él es saludable, estoy saludable. Y eso todo está ¿dónde? En nuestro espíritu. Pero claro, el apóstol Pablo enseñaba esto en cuanto a la mente, en cuanto al alma. Ahí está la cosa, que Cristo sea formado en todo tu ser. Y para eso necesitamos la información correcta, necesitamos el conocimiento. El nuevo pacto, el nuevo testamento, palabra testamento y pacto lo mismo. El Nuevo Testamento tiene mucho que ver con conocer, conocimiento. Cuando usted conoce, no intelectualmente, sino que conociendo las verdades de este nuevo pacto de la gracia, usted conoce su posición en Cristo, conoces tu identidad y conoces los pactos, la división que hay en los diferentes pactos en la Biblia, y conoces la voluntad de Dios. Cuando una persona aquí en la tierra conoce el propósito por el cual está aquí en la tierra y los dones, talentos en la tarea que Dios le dio aquí en la tierra, entonces esa persona va a vivir como una persona bendecida, una persona feliz. El Evangelio que no trata de Cristo Jesús siempre apunta a buscar las añadiduras, las bendiciones. Va detrás de las añadiduras, detrás de las bendiciones, pero el Evangelio de la gracia, el Evangelio de Jesucristo, no va detrás de las bendiciones, de las añadiduras, sino que entiende que el reino de Dios ha sido establecido en donde, en su vida, en su mente. Por eso Jesús antes de la cruz hablaba, buscar primeramente el reino, o sea, el gobierno de Dios, que el gobierno de Dios sea establecido en tu ser. Y de eso se trata hasta que Cristo sea formado en vosotros. Dios viene, su espíritu viene a tu espíritu, pero ahora ese reino que ha sido establecido en tu ser tiene que trabajar ¿dónde? En tu mente, en tu alma, para que de esa forma entonces usted pueda cumplir con lo que Dios quiere que usted haga en esta tierra, porque todo se trata ¿de quién? De Cristo Jesús. Amén. Le damos un aplauso al Rey. Amén. Gloria a Dios. Amén. Empecé un poco rápido, ¿no? ¿Vamos bien? Vamos bien, muy bien. Estamos bien, muy bien, qué bueno. Muy bien. Entonces vamos a orar para que todo esto que estamos hablando pueda llegar a los corazones, pueda llegar a la vida y que no se ofendan aquellos que hoy quizás están todavía en ese lugar donde estábamos nosotros, ¿no? En ese lugar de temor, en ese lugar de inseguridad, en ese lugar de siempre estar queriendo llegar a ser cuando ya realmente nosotros somos. Aquellos que todavía quieren, dice, bueno, Señor, sáname, Señor, libértame, líbrame de esto, Señor, prospérame, ¿no? Pero cuando nosotros conocemos el Evangelio maravilloso de la gracia, entendemos que ya es una obra consumada, ¿no? Consumado es, ya Cristo lo hizo por y para nosotros, y ahora nosotros conocemos lo que nos pertenece. Por eso, como dice Hebreos 8:12, estamos en un mejor pacto, establecido con mejores promesas. Entonces es muy importante conocer en el pacto que estamos hoy
Y entender es muy importante, entender, ¿no? Por eso dice el reino de Dios y su justicia, que todas las demás cosas, todo lo que un ser humano necesita aquí en la tierra, os será añadido. Mi paz os dejo, mi paz os doy. O sea, el reino de Dios tiene que ver con paz, gozo, descanso, reposo. ¿Cuántos dicen amén por eso? Bueno, ¿se entusiasma por eso? Amén. No tiene que ver con guerra, ¿no? El tema, ¿no? Guerra espiritual en el siglo XXI. Qué buen título, ¿no? La guerra espiritual en el siglo XXI. Cuando uno entiende que ya no está en guerra, ¿no? Porque nos metieron eso por muchos años. Estamos en guerra, peleamos con el diablo, peleamos con los demonios, todo el tiempo no batallando, peleando. Y llegaba el momento que veíamos demonios ¿por dónde? Por todos lados, todo tenía que ver con demoníaco. Y Pablo decía, ustedes predican doctrina de demonios, ¿no? Por eso él decía, enseñanza de demonios. Pero Dios, como decía el apóstol Pablo, no me envió a mí a hacer esto o aquello, sino que me envió a predicar al Cristo resucitado. Gloria a Dios, qué bueno, ¿no? Entonces, cuando se hace mucho énfasis en todo lo que tiene que ver con los rudimentos, de lo básico, de lo que Jesús de Nazaret vino a enseñar, ¿no? Porque Jesús de Nazaret enseñó lo básico, enseñó los rudimentos. Por eso que el escritor de Hebreos dice, nos extendemos hacia algo aún más excelente. Y ahí donde Dios nos quiere llevar, o Dios nos está llevando, y Dios te quiere llevar a ti también que estás mirando. Padre, gracias te damos por este tiempo, este momento. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Comenzamos entonces en el libro, voy a leer ese versículo que dice en Gálatas capítulo 4, versículo 19, dice la palabra de la siguiente manera. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y esta noche vamos a ver los impedimentos, qué es lo que impide que Cristo sea formado en tu mente, en tu alma, en tu ser. Ya como recién les dije, ¿no? Entendemos que hemos nacido de nuevo. Esto está para los que ya recibieron la enseñanza del nuevo nacimiento. Muy bien, nuevo nacimiento, nuevo pacto, nuevo nacimiento. Usted nació de nuevo. Dios viene a vivir dentro suyo. ¿Hasta cuándo? Muy bien, diga forever. Muy bien, ya nosotros estamos sentados en lugares celestiales, juntamente con Él, como enseñamos, ¿no? Las otras semanas que hablamos antes de irnos a Argentina, ¿no? ¿Se acuerda que enseñamos acerca de, también en el programa La Gracia no se mezcla, enseñamos acerca de la salvación, que los sacerdotes que ministraban en el antiguo pacto de la ley, ministraban en el tabernáculo, ¿se acuerda? Ofrecían sacrificio continuamente. Pero ¿cuál era el problema de ellos? Había varios problemas. Uno de los problemas que ellos tenían, que ellos morían. O sea, eran sacerdotes ¿hasta cuándo? Hasta que morían, ¿no? Y los tenían que suceder sus hijos, ¿no? Eran de la tribu de Leví y del orden de Aarón. Muy bien, Aarón, no, Melquisedec es Cristo Jesús. Estamos hablando terrenal, de la tierra, ¿no? Métase acá, ahora sí métase en la prédica, en la tierra, terrenal. Entonces el problema que tenía, que ellos morían. Pero entonces el escritor de Hebreos dice, pero ahora nosotros tenemos un sumo sacerdote que vive ¿hasta cuándo? Por lo cual puede salvar perpetuamente aquellos que creen en Él, aquellos que se acercan en Él. Entonces hay una gran diferencia entre el antiguo pacto de la ley y el nuevo pacto de la gracia de Dios. Por eso que cada epístola que nosotros recibimos, que tenemos, que estudiamos, que meditamos en ella y que escudriñamos, nos lleva siempre a separar la ley de Moisés y la gracia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la ley es el gran impedimento para que Cristo sea formado en nosotros. Entonces, cuando uno está en la religión de los pactos mezclados, porque es una religión, ¿no? Re es volver, religión es unir, volver a unir. La religión lo que quiere es volver al hombre a unir con Dios mediante
métodos, ¿no? Por eso usted va a encontrar en las librerías cristianas, ¿no? 10 pasos para la felicidad, ¿no? La llave del eterno amor matrimonial, ¿no? 4 pasos para todo el tiempo, ¿no? La oración eficaz. ¿Se acuerda cuando hubo un tiempo la oración de Jabes? ¿Se acuerdan la oración de Jabes, no? Estuvo re de moda eso, hace 20 años más o menos. Estuvo muy de moda, sí, como el 2000, 2001 más o menos. Y toda la oración de Jabes, ¿no? Ahora, yo sé que estaba, ya me olvidé en qué libro estaba, pero, bueno, por ahí después lo buscamos. Alguno por ahí, si lo ve, me dice. Crónicas, sé que está en Crónicas. Y decía, sí, me bendijeres, sí, ¿no? Porque toma la oración de alguien que está ¿dónde? En el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, donde tenía que la persona esperar en la bendición ¿de quién? De Dios. Entonces, él ya te ubica en un lugar donde usted tiene que esperar algo. Por eso es bien diferente, es muy diferente la doctrina de el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la gracia, a la doctrina, a la enseñanza de los pactos mezclados, ¿no? Porque siempre te va a llevar al esfuerzo, siempre te va a llevar a la religión, siempre te va a llevar a usted, a verse usted, a mirarse usted. Pero cuando usted recibe esta maravillosa gracia, puesto los ojos ¿en quién? Muy bien, puesto los ojos ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Amén, muy bien. Entonces por eso dice aquí Pablo esta expresión, que la voy a leer en otra versión, ahí está en inglés también, si lo quieren en inglés, en la traducción en lenguaje actual dice, yo los quiero como a hijos, pero mientras no lleguen a ser como Cristo, me harán sufrir mucho, como sufre una madre con los dolores de parto. Entonces, ¿cuál es la forma de llegar a ser como Cristo? Dice aquí, y vamos a ver los versículos anteriores y los versículos que siguen después a estos versículos, y vamos a ver que estaba hablando acerca de la maldición, de la esclavitud, que es estar bajo la maldición, que es estar bajo la 1, 2, 3, muy bien, bajo la ley. Acuérdese, la ley, acuérdese, olvídese de Satanás, olvídese de los demonios, del diablo, ¿no? Que toda la gente todo el día, ¿no? ¿Por qué le gusta al cristiano hablar de Satanás y al diablo, al demonio? ¿Por qué? Hay una teoría del pastor Leopoldo, y la teoría es que hay alguien, hay que echarle la culpa, ¿sí o no? Fue el diablo que me hizo, fue un demonio, fue Satanás. No, yo no fui, fue Satanás, fue el diablo. Entonces, pero cuando le quitas, ¿no? Le quitas al demonio, le quitas a Satanás de escena, entonces ahora va a tener que asumir ¿qué? Su responsabilidad, ¿no? Su compromiso de decir, bueno, la verdad que soy un saco de trampa. Y a muchos no le gusta, ¿no? Muchos entonces le echan. Pero cuando usted entiende, ¿no? Lo que Cristo hizo en la cruz, lo que Cristo hizo esos 3 días, que no solamente quitó el pecado, sino que cumplió la ley de Moisés, y no solamente cumplió la ley, sino que venció la muerte. Anulando el acta de decreto que nos era contrario, la quitó del medio, la clavó en la cruz. Y no solamente eso, sino como dice Hebreos 2:14, ¿no? Que Él también en cuerpo, en carne y sangre, como nosotros participando de carne y sangre, venció al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿A quién? Al diablo, ¿no? Destruyó al que tenía el imperio. Es impresionante eso. Cuando usted recibe esas verdades, recibe esa palabra, entonces hay una gran seguridad en tu vida, ¿no? Por eso dice primera de Juan 4:17, para que tengamos confianza el día del juicio, porque así como Él es, así somos nosotros hoy en esta tierra. O sea, los cristianos tienen que ser la gente más segura de la tierra, ¿sí o no? Anoche estuvimos con la pastora Yashi de películas, ¿no? Fue viernes de películas, ¿no? Viernes de películas. Y vimos una película, Left Behind, The World, Left Behind, con una actriz que no es muy conocida, Julia Roberts,
Dijo la patrona. Y la hermana, y la patrona. Una actriz no muy conocida, Julia Roberts, una película 2023, y asustan a la gente, che, te asustan. Algunos la van a ver. Asusta porque te habla de este tiempo, y te habla de lo que siempre habla un hermano que yo conozco, ¿no? La élite, ¿no? La agenda, todas esas cosas que está preparado, ¿no? Sí. Entonces, yo mientras miro la película, 2 horas creo que tardó no sé si muy buena, pero buena, está buena, para verla, se puede ver. Sí, se puede ver. Pero el asunto que yo le digo, esto lo que hace es poner en temor a la población. Y no solamente eso, sino que aún los cristianos que ven, ¿no? Porque, cierta forma, en algún momento se habla de Dios. En algún momento de la película meten, ¿me entendés?, a Dios en algún momento. No Jesucristo, pero meten a Dios. Entonces, el ser humano, no solamente por estos tiempos que se está viviendo, después de la pandemia, porque muchos perdieron seres queridos en la pandemia, o sea, con un COVID, ¿no? Mucha gente falleció. Quizás usted tiene más de a un familiar que murió por el COVID, ¿sí o no? ¿No? Sí, puede ser un familiar lejano, un primo, un tío, un cuñado, un consuegro, alguien que quizás pasó esto, ¿no? Entonces, todo esto produjo, podríamos decir, en la humanidad temor. Pero querido, querida, por eso estos mensajes, para que usted los reciba, porque estos mensajes te pone en un lugar de seguridad total, gloria a Dios, de seguridad y de descanso, de reposo. ¿Por qué? Porque cuando usted depende de algo que usted no puede hacer, sino algo que ya fue hecho, ¿hace cuánto? Hace 2000 años. O sea, algo que, por eso Pablo escribe, no puse este versículo, pero Pablo escribe, dice, el Dios visible, perdón, la imagen visible del Dios invisible, ¿no? Dice, tronos, potestades, lo presente, lo porvenir, o sea, todo se tiene que rendir ¿a quién? A Cristo Jesús. Todo tiene que ver con Cristo Jesús. Cuando habla en el libro de Filipenses, capítulo 2, cuando Pablo escribe, haya el mismo sentir que hubo en quién, en Cristo Jesús, el cual siendo Dios no tomó forma de Dios como cosa que aferrarse, sino que tomando forma de siervo y humillándose hasta la muerte y muerte de cruz. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, gloria a Jesucristo. O sea, amados, amadas, cuando nosotros hablamos y predicamos y enseñamos acerca de Cristo, usted está recibiendo el verdadero mensaje que Dios quiere que se transmita. Aun cuando a Jesús le preguntaban, ¿y qué? Eso lo tengo ahora en un versículo. O sea, ¿y cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere de un ser humano? Que le conozcan a Él. Por eso Efesios 3:19 dice, conocer el amor de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, para que pueda ser llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, el fin de esta prédica, de esta enseñanza, que Cristo sea formado en ti a través del conocimiento del nuevo pacto, del conocimiento de la palabra, y poder usted tener la madurez suficiente para poder separar siempre, ¿no?, el pacto de la ley, el pacto del esfuerzo propio, la ley del conocimiento del bien y del mal, porque ahí está la confusión. Ahí está cuando la persona realmente no camina y no vive bajo el verdadero evangelio. Por eso es muy importante estas enseñanzas. Levante su mano y diga, Señor, te doy gracias porque puedo conocer la separación de los pactos y puedo creer correctamente hasta que tú seas formado en mí. Amén. Amén. Acuérdese, ya Cristo está en su vida, está en usted, pero la mente, que tiene tanta información, tantos años de religión, tantos años de la formación que recibimos de nuestra cultura, donde nos criamos, de la familia donde nosotros venimos. Quizá usted estudió primaria, estudió secundaria, estudió universidad, nivel terciario,
¿no? O tiene títulos, y toda esa información está ¿dónde? En la mente, está ahí. Entonces ahora viene una información, ¿no? Que te dice que Cristo ya lo hizo, que hecho está. Y entonces te dice, bueno, pero ¿qué papel juego yo ahora? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dígale a alguien, ahora tienes que creer. Dile a alguien, tienes que creer. Just believe. Creer. ¿En qué? En todas estas enseñanzas. Capítulo 4 del libro de Gálatas dice de la siguiente manera el apóstol Pablo hablando así. No nos salimos Gálatas 4, todavía estamos en Gálatas 4:19. Ahora el 1 dice así. Yo le puse de subtítulo, la ley te aleja de Dios. O sea, la ley nunca va a permitir que Cristo sea ¿qué? Formado en ti. Amén. Gálatas capítulo 4. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos, ¿dónde dice? 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Mire, es tremendo esto, porque cuando nosotros éramos niños, ¿cuándo éramos niños? Cuando estábamos bajo los rudimentos del mundo. ¿Por qué? Porque la ley te pone bajo los rudimentos. Ahora vamos a ver qué son los rudimentos del mundo. Vamos a ver qué son los rudimentos del mundo. Entonces, cada vez que nosotros nos ponemos bajo una enseñanza de ley de Moisés, del esfuerzo propio, lamentablemente, en vez de usted pasar al lugar de heredar, de ser heredero, usted sigue siendo niño, aunque es señor de todo. ¿Cuánto entendieron? O sea, nosotros éramos niños, ¿no? Esos 20 años que tuvo el pastor Leopoldo, los pactos mezclados, ¿era qué? Era un niño, ¿no? Por eso un niño necesita siempre ser ¿qué? Un niño siempre necesita ser animado, ser guiado. Si termina la tarea, yo te voy a comprar un helado, ¿no? ¿Se acuerda? Comprar un helado. Si te portás bien, si cuando vamos a la iglesia, cuando salgas de la iglesia te portás bien, te voy a llevar al Dunkin'. ¿No? Ya cuando van creciendo te van pidiendo más, ¿no? Pero a lo primero por lo menos lo vas conformando. ¿Por qué? Porque es un niño. ¿Vive de qué? De emociones, vive del cambio. Entonces, aunque es heredero de todo, pero vive como un esclavo. Eso es la explicación exacta del apóstol Pablo para todos aquellos que quieren permanecer bajo la ley. Por eso el trabajo de él era sacarlos de ahí, para que de esa forma seamos igual a ¿quién? A Cristo Jesús. Y cuando una persona vive en esta tierra como Cristo Jesús, entonces nosotros no lo vemos, pero hay un sistema espiritual que Dios estableció aquí en la tierra a favor de sus hijos, porque acuérdese, a lo suyo vino, no le recibieron, dice Juan 1:12, mas a los que le recibieron, ¿cuánto dicen amén? A los que creen en su nombre le dio la potestad, la autoridad, el derecho de ser llamados hijos e hijas de Dios. No engendrado de carne ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino por la voluntad de ¿quién? De Dios. Entonces, todo eso que Juan enseñaba y todo esto que el apóstol Pablo viene a confirmar, a cerrar, a revelar los misterios que estaban ocultos de antes de la fundación del mundo, todas esas cosas, cuando uno las va reuniendo, ¿no? Podríamos decir reuniendo y aprendiendo, entonces uno camina en esta tierra, gloria a Jesucristo, sabiendo que usted vive en seguridad, que usted está seguro. ¿Por qué? Porque Cristo ya vive en usted. No hay algo más alto que pueda tener un ser humano que Cristo viviendo en nosotros y que sea formado en nosotros para de esa manera cumplir el propósito de ¿quién? De Él. Por eso Romanos 8, versículo 28, un versículo muy conocido, dice que para los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, conforme a su propósito, conforme al propósito de Él, por el cual hemos sido ¿qué?
llamados. O sea, Dios te escogió, Dios te eligió, Dios te llamó para cumplir su propósito. Y cuando una persona aquí en la tierra vive bajo ese propósito de Dios, yo ya estando en la gracia, ¿no? Mis oraciones son de 3 minutos, mis oraciones son eficaces, mi oración no es como antes que me levantaba a las 5 de la mañana y oraba hasta las 6 de la mañana o hasta las 7, ¿no? Y uno empezaba como a calentar motores, ¿no? No sé si usted lo haría alguna vez y ponía primero una música, ¿no? Ponía una canción, ¿no? Levanto mis manos, una alabanza, ¿no? Y ponía para entrar que voy a entrar en comunión con Dios, ¿no? Como que estábamos lejos y ahora voy a entrar en comunión. No me estoy burlando, por favor, no me estoy burlando porque lo hicimos por tantos años, ¿no? Con mi esposa, teníamos un lugar, el altar que teníamos, ¿no? Donde nosotros creíamos que era el momento, que era el lugar para entrar ¿en dónde? En la presencia de Dios, ¿no? Y entonces era como que uno entraba en la presencia y después te salías de la presencia de Dios. Pero eso era lo que nos enseñaron, eran los rudimentos básicos, éramos niños. ¿Cuántos están entendiendo? Éramos niños. Pero gloria a Jesucristo por aquellos pastores que predicamos gracia o que predican gracia de los 60, 70, 80, 90, ¿no? Como el pastor Oxopar y tanta gente que viene ya hace 20, 30 años hablando esta maravillosa gracia. Entonces, y hoy nosotros podemos también ministrar y llevar esta gracia. Amén. Entonces uno vivía en ese lugar donde nunca nos alcanzaba y era algo emocional más que todo. Vamos entonces ahora a ver de dónde nos quiere sacar el Señor, que nos sacó a nosotros, pero algunos que quizás, como muchos pastores me dicen, bueno, yo voy despacio, y está bien, no hay problema, yo voy despacio porque la congregación no está preparada, es perfecto, claro que sí, está muy bien. Yo cometí errores cuando vine, no tenía maestro, yo no tenía un pastor de gracia, no tenía alguien con quien comunicarme, hablar personalmente, no tenía un teléfono para yo llamar y preguntarle, hacerles preguntas, aprendí prácticamente solo esto, después con el tiempo me fui conociendo a otros predicadores, otros pastores, pero es muy bueno que usted pueda tener un pastor de gracia. Amén, gloria, es un maestro, como dice Pablo, competente del nuevo pacto, ¿no? La palabra competente es capacitado, pero no capacitado porque estudió, sino capacitado por Dios, porque Dios el que te revela, Dios el que te muestra, Dios el que te da la luz. Entonces, dice así, el versículo 4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Muy bien, para que redimiese, la palabra redimir es, diga conmigo, libertar. Ahora lo tengo en otra versión donde dice libertar. O sea, mientras las personas estén bajo los pactos mezclados, porque los pastores dicen, no, nosotros no estamos en la ley, no somos sabatistas, no somos adventistas, pero están con un pie en la ley y un pie ¿dónde? En la gracia. Entonces, eso hasta un poquito peor todavía porque siempre va a haber un conformismo. En Apocalipsis habla de tibio, ¿no? Tibio, Apocalipsis 3, versículo 15, habla de tibio. O sea, ni frío ni caliente, tibio. ¿Por qué? Porque está en dos pactos. Pero esta enseñanza lo que quiere es arrancarte de ese pacto de la ley, de querer vivir bajo continuamente el hacer, el batallar, el pelear, el guerrear, los actos proféticos y tantas cosas que se hacen en los pactos mezclados para que usted pueda venir a la gracia de Dios y ser verdaderamente libre, porque de eso se trata, dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. En la Nueva Traducción Viviente dice así, versículo 2, tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. O sea, si usted no recibe esta gracia maravillosa, usted va a vivir siempre ¿dónde? Siempre bajo un lugar como un niño
cuando es heredero, pero tiene que vivir bajo tutores y bajo encargados de él hasta que tenga la edad para poder recibir la herencia. ¿Cuánto entendieron? Amén. Ahí estábamos nosotros hasta que fuimos verdaderamente libres, salimos de la ley, llegamos a la gracia y ahora en la gracia el Espíritu de Dios vino a vivir en nuestro espíritu. Y entonces Pablo los va llevando de esa manera hasta que después le dice, y yo sufro dolor de parto. ¿Por qué? Porque la enseñanza que daba Pablo era continuamente de gracia, era continuamente de justicia. Y dése cuenta que cuando él, porque iba a diferentes lugares, y cuando se iba de un lugar, llegaban aparentemente, porque dice la palabra, ¿no? Que llegaban quizás los judaizantes, los judíos, que eran cristianos, habían recibido a Cristo, pero ellos siempre querían ¿qué? Cumplir la ley de Moisés. Por eso en Gálatas capítulo 3, versículo 1 y 2, dice la palabra, Gálatas 3, un capítulo antes de esto, dice, ¿quién los hechizó? ¿Quién los embrujó otra vez? ¿Para qué? Para que vuelvan otra vez atrás. ¿Cómo recibieron ustedes el Espíritu? ¿Fue por las obras de la ley o por creer con fe? ¿Viste? La fe es gracia. La gracia es espiritual, es espíritu. Pero la ley tiene que ver con obras, la ley tiene que ver con hacer. Y lamentablemente siempre la ley te va a dejar bajo maldición. Por eso dile a alguien, es peligroso estar bajo la ley. Es peligroso estar bajo la ley. Usted que está mirando también, dígale a alguien, ahí casi me caigo. Sí. Tengo zapatillas nuevas hoy. Ya llegaron los regalos, está llegando Santa Claus. Papá no es. Papá Noel. Así que le damos gracias al Señor. Está muy buena, che. No sé si se ve en la pantalla. ¿Se ven? A ver, van a mirarlo. Acá. ¿Ahí? ¡Tarán! Ahora sí. La pasamos bien acá. Bueno, por lo menos yo la paso bien. Muy bien. El versículo, mirá lo que dice el versículo 4 en la Nueva Traducción Viviente, perdón. 5, Gálatas 4:5, dice, Dios lo envió a Cristo para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Cuando yo enseño esto, conforme a la palabra, para nosotros poder ser hijos, no podemos estar ¿dónde? Bajo la ley. O sea, es un peligro tremendo esto. Porque de ahí que el Evangelio o muchos cristianos sufren las calamidades de este mundo. Cuando digo calamidades estoy hablando de accidentes, estoy hablando de enfermedades. Porque en realidad creen ellos que son hijos. Pero la ley de Moisés detiene eso que Dios quiere, que sean libres de esa ley para que, ojo, no estoy diciendo que no tienen salvación, porque dése cuenta que al ser niños son herederos, pero no pueden ¿qué? Heredar. ¿Cuánto entendieron? ¿Entendió la luz? ¿Entendió la revelación? O sea, nosotros éramos niños. ¿Éramos salvos o no éramos salvos? Sí. Amén, gloria a Dios. Pero no podíamos recibir la herencia como hijos adoptivos. Entonces, pero cuando usted recibe estas verdades, como yo le digo, usted está destinado, you are destined to reign. Usted está destinado a reinar en vida. ¿Cuánto lo creen? Está destinado a que esa promesa que leemos en el Antiguo Testamento, ¿no? Seré escudo alrededor de ti y seré que levanto tu cabeza. ¡Wow! Todo lo que usted pueda leer en el Antiguo Testamento, como dice Isaías 54:17, ningún arma forjada contra ti prosperará, condenaré toda lengua que se levante juicio en contra tuyo. Esa es la herencia de los hijos de Dios y la salvación de Él vendrá. ¿Cuándo dicen amén? O sea, todas las promesas, el Señor es tu pastor, nada te faltará. Es tu padre, tu Abba Padre. Imagínense si David decía mi pastor. Nosotros decimos, no, mi pastor, Él es mi papá, mi Abba Padre. ¿Cuántas cosas me va a faltar?
nada me faltará. Ciertamente el bien me sigue todos los días de mi vida. O sea, hay algo poderosísimo en todo esto de la justicia de Dios. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Que usted pueda caminar en estas verdades para que todo lo bueno de Dios se haga realidad también en su vida. Porque entendemos el propósito de Dios, pero para vivir en ese propósito de Dios, Dios nos da la ayuda, voy a decir, de entender bien esta palabra, para que de esa manera usted pueda vivir para Dios, pueda servir a Dios. ¿Cómo cumple el propósito una persona que está enferma? ¿Podrá cumplir el propósito de Dios? No, porque está enferma. ¿Cómo puede cumplir el propósito de Dios una persona empobrecida? ¿Cumplirá el propósito? No, porque usted necesita todo para que en esta tierra se manifieste todo eso que Dios ya nos dio. Pero para eso crecemos en su gracia, crecemos en su conocimiento y avanzamos en todas las esferas, cumpliendo el propósito de Dios, pero viviendo bien en esta tierra. ¿Cuántos quieren vivir bien? Amén, muy bien. El versículo 6 dice así: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres, dile a alguien, no eres esclavo, ya no eres esclavo. Dígale a alguien, no eres esclavo. Dígale a alguien, no eres esclavo. Es tremendo esto, no eres esclavo. Entonces, Pastor Leo, quiere decir que cuando yo estoy bajo la ley, soy esclavo. Eso es lo que dice la palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra. Y de ahí tenés que salir, ¿no? Run for your life, ¿sí o no? Corre por tu vida, ¿no? Salí, no. Voy a salir de ahí. ¿Por qué? Porque si no vas a estar ahí años batallando en tus fuerzas, peleando con alguien que no existe, con un Satanás, con un demonio continuamente, echando la culpa a personas, echando la culpa a pastores, echando la culpa a iglesias, echando la culpa a mujeres. Hay hombres que dicen, ay, todas las mujeres me salieron mal. Qué raro, ¿no? Que todas te salen mal, ¿no? Encontrar una, ¿no? Hay mujeres también, ay, todos los hombres me tocaron mal. No, o sea, tenés que ahora empezar a creer correctamente. ¿Para qué? Para que no se te peguen todos esos bichos que antes se te pegaban. Claro, porque esa es la verdad. O sea, pero si usted vivía en religión, claro, cualquiera se le pegaba, cualquiera venía, ¿no? Entonces, pero cuando usted vive en esta maravillosa gracia, en esta justicia de Dios, entonces realmente todo lo bueno será ¿qué? Diga, añadido a mi vida, añadido a tu vida, claro que sí. Amén. Entonces, ya no soy esclavo, sino hijo. ¿Cómo dicen los hijos de Dios? 1, 2 y 3. ¿Cómo dicen? Abba Padre, ¿no? Esa es una diferencia tremenda. Algunos, como el primero que me preguntó fue Máximo, ¿no? Mi hijo me dice, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Podemos decir aleluya? ¿Por qué decimos Abba Padre ahora? Cuando ya hace años de esto, ¿no? Ahora es Abba Padre. Porque aquí Pablo nunca le escribió un aleluya. Él siempre escribió un Abba Padre. ¿Por qué? Porque él tenía esa seguridad de que no era hijo solamente porque creyó, sino que ahora era hijo porque creyó, pero también entendió que no podía vivir bajo los rudimentos básicos, principales de este mundo, religiosos, que pone la ley, porque acuérdense, como dice Romanos 3:19, que todo el mundo quedó bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea, lo que hace que el mundo esté bajo el juicio de Dios no es el diablo ni Satanás, sino ¿quién? La ley de Moisés. Por eso en 2 Corintios 4:4, Pablo dice, escribiendo, porque el Dios de este siglo encegueció ¿qué? El entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Y si usted lee 2 Corintios capítulo 3 y capítulo 4 de corrido, usted va a ver que todo el tiempo Pablo está hablando de una luz y está hablando de un velo, ¿no?
del rostro de Moisés, estaba hablando que se ponía un velo para que el pueblo no ponga la mirada en aquello que iba a terminar. Pero cada vez que leían a Moisés, ese velo se iba a quedar en la mente de la persona. Pero dice, ahora cuando se conviertan a Cristo, el velo será quitado. Y el Espíritu del Señor, que es el Espíritu de Dios, dice, donde está el Espíritu de Dios, allí en esa persona hay libertad. Y nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, en la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Y por eso, después él dice en el capítulo 4 de 2 Corintios, pero el Dios de este siglo, Moisés, encegueció el entendimiento de los que no creen, de los incrédulos. Porque cuando usted no cree esta verdad, usted se vuelve una persona ¿cómo? Muy bien, incrédula. Voy a tomar agua. Y es muy peligroso cuando una persona no cree en la obra consumada, en la obra terminada. No cree que ya Cristo quitó la ley de Moisés. No cree que ya cumplió, o sea, se vuelve una persona incrédula. ¿Pero por qué vive de esa forma? Porque fueron tantos años de ley, fueron tantos años de religión, fueron tantos años de pelear con los demonios, ¿no? Los espíritus incubos, sucubos. ¿Cuántos se acuerdan de eso, no? Yo, por la gracia de Dios, pude estudiar todo eso, ¿no? Por eso cuando la gente habla, ¿no? Yo no me río por dentro, no por fuera, pero me da cosa porque no es que no lo viví, no lo pasamos, sino que como que Dios nos fue llevando por todas esas cosas, ¿no? ¿Se acuerdan la sanidad interior? Yo estaba 4 horas con los hermanos, 4 horas, con un hermano haciendo sanidad interior y escribiendo sus pecados. Después lo agarraba el papel y ¿qué hacíamos con el papel? Lo quemábamos, ¿no? Y ahora si esos pecados ya están quemados, tu pasado está borrado, ahora eres nueva criatura. La semana que viene otra vez se drogaba el hermano. Otra vez con la sanidad interior. Era un cuento de nunca acabar. ¿Por qué? Porque todo eso tiene que ver con el humanismo, todo eso tiene que ver con una religión, todo eso fue adoptado de diferentes lugares, ¿no? Cuánta gente, ¿no?, que está en el cristianismo viviendo el Kundalini, ¿no? Y tantas cosas, pero no es culpa de ellos. Amén. Es ya que Dios mismo quiso que sea de esa manera, porque siempre hay un remanente, ¿no? Un remanente. No somos los únicos. No vamos a creernos como, ¿se acuerda que Elías, ¿no?, se creía que era el único? Dijo, no, yo acá estoy para Elías. Hay 7.000 que no doblaron la rodilla a Baal, ¿no? Hay muchos que están alrededor del mundo, ¿no? Por supuesto, en esta maravillosa gracia de Dios y la justicia, y creemos que seguimos multiplicándonos. Bueno, vamos entonces a terminar ya con esto. Este día dice así. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Versículo 8, mire lo que dice. Ciertamente, diga conmigo, en otro tiempo. Tremendo, dice, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, pregunta, ¿por qué es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Míreme ahora, por favor. Esa es la lucha que tenían todas las iglesias que levantaba ¿quién? Pablo. O sea, ¿cuál era la lucha? La lucha era esta, porque fueron 1500 años de ley que tenían los judíos en su mente, su abuelo, su papá, su abuelo, su tatarabuelo, bisabuelo, todas las generaciones hablaban ¿de qué? De ley, de Moisés. Todo tiene que ver con cumplir mandamientos para usted estar bien delante de Dios. Entonces, ahora viene Cristo, viene Jesús de Nazaret, y en el libro de Juan 8:32 dice, no, si ustedes realmente quieren ser mis discípulos, tienen que permanecer en la palabra, y en la palabra, ¿qué van a conocer? La verdad, y la verdad los hará libre, porque si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué dice? Nunca fuimos esclavos de nadie, le dicen, ¿no? Nunca fuimos esclavos de nadie, le dicen los fariseos.
Y ahí comienza Jesús a dialogar con ellos, ¿no? Él dice, si realmente fueran hijos de Abraham, me aceptarías a mí. Yo antes de Abraham fui. No tiene ni 50 años, estuviste con Abraham. Pero ahí le estaba mostrando Jesús que él fue la aparición de Melquisedec que tuvo con Abraham, ¿no? Que fue una teofanía de la presentación de Dios mismo hablando con este muchacho llamado Abraham. Y después le dice, ustedes son hijos del diablo porque en realidad como vuestro padre el diablo quiere hacer las cosas. Y hay una separación ahí de linajes, podríamos decir, pero ese es otro tema. Pero lo importante acá es que Jesús mismo de Nazaret, él llevaba a la gente a que conozcan estas verdades. Pero Dios tenía ya preparado al apóstol Pablo, que iba a cerrar, podríamos decir, con todas estas enseñanzas, porque mismo Cristo se le presentó y le enseñó esto para que Él nos transmita a nosotros. Por eso continuamente Él decía, yo no aprendí esto de hombre alguno, sino que lo aprendí por medio de la revelación de Jesucristo. Y aquí dice, si ahora que conocéis la verdad, si ahora que conocéis de verdad a Dios, o más bien sos conocido por Dios, ¿cómo es, dice la pregunta, cómo que ustedes quieren volver otra vez a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Estaba leyendo un versículo hoy también, donde Pablo dice, Dios no me envió a mí a bautizar, dice, sino a predicar el Evangelio, ¿no? Porque el asunto que el ser humano fue hecho así, de esa manera, es de endiosar a la gente, ¿sí o no? Siempre todo ser humano quiere tener un Dios, ¿no? ¿Cuántos de ustedes de adolescentes tuvieron un ídolo? Por lo menos un ídolo, ¿no? Fuera de la religión estoy hablando, ¿no? Que uno ponía los pósteres en su habitación, ¿no? O sea, mi ídolo era Freddie Mercury, todos saben que era Freddie Mercury. Entonces, claro, mi habitación estaba con póster de Freddie Mercury, ¿no? Queen, ¿no? Hay, todos siempre queremos que 14 años, 15 años, 16, uno va creciendo y va, ¿no? Queriendo idolatrar a alguien, ¿no? También después tenés ídolos de fútbol, en el caso mío era el Gringo Escota, quizás nadie lo conoce, pero los que son de San Lorenzo saben de qué estoy hablando. Yo lo veía jugar y cuando salía, yo lo esperaba a que salga del vestuario, ¿no? Ahora le decía, papá, vamos a esperar a Gringo Escota, y ya me conocía después el Gringo Escota, sabía que yo todos los partidos él salía y yo le iba a saludar. Era el goleador, es el máximo goleador del fútbol argentino. Es el que más goles hizo en una temporada en el fútbol argentino. Héctor Horacio Escota. Algunos estarán mirando. Pero era mi ídolo, ¿no? Era el Gringo Escota. Y tenía el póster de él también en la casa, ¿no? La foto en mi habitación. Y el ser humano siempre tiende a eso. Por eso Pablo dice, no es por el bautismo, es por la predicación del Evangelio. No sea que se haga vana la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque cualquier cosita te puede quitar la mirada ¿de quién? De Cristo Jesús. Pastor Leo, ¿está mal que nosotros oremos con aceite? Porque Santiago dice que tenemos que orar con aceite, ¿no? Dice, si hay alguien enfermo entre vosotros, llamen a los ancianos, ¿no? A los que están ya entendidos en las cosas de Dios, dice Santiago, y dice, y un jalón con aceite, ¿no? Entonces, eso ha sido trasladado al Evangelio de los pactos mezclados, y nosotros siempre tenemos una botellita con aceite, ¿sí o no? Para orar por la gente. Entonces, ahora puede decir, pero ¿es bueno o es malo? Pero la Biblia lo dice. Bueno, primeramente que Santiago, lamentablemente, es un escritor de pactos mezclados. Es un escritor ¿para quiénes? Para los judíos, no, lamentablemente. Entonces, si nosotros tomamos esa parte, ¿cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro de ese? Que la persona puede quitar la mirada ¿de quién? De Cristo Jesús. ¿Y ponerla dónde? En la ley. Diga, en el aceite. ¿Me entendieron? En el aceite. En el aceite.
O sea, cuando nosotros damos los pactos mezclados, me acuerdo que vino eran dos hermanas colombianas, muy queridas ellas, muy amables, muy entregadas, no sé si usted se debe acordar, ¿no? Y muy lindas, y ellas me decían, pastor, trajimos esta botella de aceite para que usted ore por el aceite, para nosotros orar en la casa, ¿no? Y traía una ofrenda, ¿no? Porque lo bueno de todo eso era que siempre traía eso que había. O una ofrenda, ¿no? Lo vivimos nosotros. Y claro, uno oraba, ¿no? Acá está, gloria a Dios, ¿no? Ya está el aceite como bendecido, ¿no? Parece típico del romanismo, ¿no? El agua bendita, ¿no? ¿Se acuerdan, no? El padre oró y acá tenemos, y después, agua bendita para todos lados. Para que me crezca el pelo. Entonces, y ojo, que éramos niños, el asunto éramos niños, vivíamos en esos lugares, y hoy yo le hablaba a la persona que no es cristiana, que cuida a la tía, y tuvo 3 días sin venir porque tiene un dolor, no sé, en la rodilla. No le saco la edad porque es muy morena y yo a los morenos no les saco mucho la edad, I'm sorry, pero no les puedo ver la edad bien. Pero me parece que es más joven que yo, ¿no? Y yo digo, pero ¿cuál es el problema? No, que la pierna, ¿no? Entonces, no le puedo hablar mucho del Señor, pero enseguida le expreso, ¿no? Lo que es la sanidad divina, lo que es la salud, cuando uno cree, ¿no? Porque si sos joven y vas a estar con dolores, en enfermedad, ¿no? Y va a una iglesia y estás sirviendo a Dios, no es la voluntad de Dios. El problema es que estás creyendo mal, y por eso toda esta enseñanza, para que usted, porque todo lo que te saque de la cruz, todo lo que te saque del Cristo en nosotros, del Cristo resucitado, te va a hacer que los beneficios del nuevo pacto no se hagan realidad en tu vida. Vas a obstaculizar todo lo bueno. Por eso Pablo decía en Romanos 4, versículo 14, el libro de Romanos, él dice, porque si los que heredan son los que están bajo la ley, vana resulta la fe y anulada la promesa. Entonces era continuamente estas enseñanzas. Bueno, nos quedan 3 minutos. Vamos entonces, ahora, mirá lo que dice el versículo 10. Voy a leer el 9, dice así. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Y ahí donde viene el versículo, donde viene el versículo 19, que leímos recién, donde dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolor de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cuál era la batalla que había? Era que la ley volvían a los días. Hay que guardar los días, Pablo. Tenemos que guardar las fiestas judaicas. Tenemos que circuncidarnos. Tenemos que guardar los meses. Tenemos que cuidarnos las comidas. ¿Cuánto están entendiendo? Era continuamente. Claro, ahora me dirán la gente, no, pero nosotros no somos judíos, nosotros estamos guardando meses, no estamos guardando días, no estamos guardando fiestas. Pero cada vez que usted quiere calificar delante de Dios haciendo algo, usted se está metiendo otra vez ¿dónde? Bajo la esclavitud de los rudimentos, de lo básico, de los principios básicos espirituales. Entonces donde usted vuelve, aunque sea heredero, pero está como un niño, y el niño que aunque heredero, nada difiere, o sea, no es diferente ¿a quién? Al esclavo. Y Dios quiere que con estas enseñanzas usted sea verdaderamente libre. Y ayúdenos a compartir, usted que está mirando, ayúdanos a compartir esta enseñanza para que miles, millones de personas, pastores, pastoras, diáconos, diaconisas, maestros, evangelistas, gente pueda recibir esta maravillosa palabra y salir de esa esclavitud y poder caminar en la libertad de Cristo. Acá está el versículo que le iba a dar. Gálatas capítulo 3 dice así. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo, que
fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, en otra versión dice, ¿quién los hechizó? ¿Quién los embrujó? Si yo les dije a ustedes que no es por ley, es por... 1, 2 y 3, diga, por gracia. Digan, no es por ley, es por gracia. La gracia tiene que ver con fe, muy bien. Es por creer, no es por algo que tú puedas hacer. El querer hacer te va a meter otra vez, ¿no? Por eso que en el libro de Efesios capítulo 5, Efesios 5, versículo 27 y 28, ¿no? Por ahí cuando Pablo hace la comparación del matrimonio, ¿no? Dice, asimismo, Cristo, dice, ofreció su vida para presentar una iglesia, 1, 2 y 3, limpia, sin arruga y sin mancha. ¡Wow! O sea, cuando nosotros no conocíamos estas verdades, nosotros queríamos ser la iglesia limpia, sin arruga y sin mancha. Queríamos ser. ¿Estaba bien lo que nosotros queríamos? No, porque no sabíamos que ya éramos. Queríamos, porque no sabíamos, por falta de conocimiento, ignorancia. Y cómo nosotros queríamos ser la iglesia limpia, sin arruga y sin mancha. ¿Qué era lo que hacíamos? ¿No? Leía mucho la Biblia. Decía, no, ojalá leíamos mucho la Biblia. ¿Qué más lo que hacíamos? Muy bien, orábamos, ayunábamos, vigilábamos, nos quedamos hasta larga hora de la noche, a veces 3 horas cantando, y decíamos, vamos a quedarnos a adorar, a cantar, a ayunar, a separar nuestra vida, porque quiero ser esa iglesia limpia, sin arruga. O sea, el motivo estaba bueno, ¿sí o no? El motivo estaba bueno, pero era un fervor mal encaminado, mal encauzado. Ahora, usted y yo, levante su mano y diga conmigo, gracias Señor, porque soy la iglesia limpia, sin arruga y sin mancha, porque tú te entregaste por mí en la cruz, en holocausto, en sacrificio, para que yo viva en esta tierra sin arruga y sin mancha. ¿Cuánto lo creen? Amén. Ahora ya somos, pero Pablo dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Todo aquello, rudimentos, todo lo básico, todo aquello que tiene que ver con la ley de Moisés, ley del conocimiento del bien y del mal, esfuerzo propio, propia justicia, todo eso tiene que ser ahora desarraigado de vuestra mente o de nuestra mente para que Cristo sea formado en nuestra alma, porque Primera Tesalonicenses 5:23 dice, mas ahora nosotros somos santificados en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Dios separó nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo, completo. No hay ninguna parte mala en usted cuando Cristo vive en usted. Pero su alma, su mente, tiene que ser ahora cambiada, renovada, transformada mediante el... Dígalo, vamos, dígalo, muy bien, está muy bien. Mediante el conocimiento. Muy bien, perfecto. Como dice Romanos 12:2, ¿no? ¿Cómo dice Romanos 12:2? No conforméis a este mundo, antes bien ser transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que puedas comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pónganse de pie, gloria a Dios. Y esto es maravilloso porque esto te va a hacer vivir en la plenitud de Dios, en la plenitud de Cristo. En pocos años vamos a ver muchos pastores, ¿cuánto dicen amén? Poder realizar seminarios de esta instrucción, de esta enseñanza, de la justicia de Dios y todo lo bueno. Oramos para que muchos pastores acá en Queens, en Nueva York, puedan abrazar estas verdades. Si usted está mirando hoy y es de New York, New Jersey, Conérico, abrí tu corazón para recibir esta maravillosa enseñanza que te ubica en el lugar correcto para que de esa manera usted
pueda vivir en el propósito de Dios. Padre, te doy gracias por todos aquellos que se han conectado. Gracias, Señor. Siga alumbrando los ojos del entendimiento. Y te doy gracias, papá, en Cristo Jesús. Amén y amén. Nos estamos viendo el próximo lunes a las 8 de la noche con el programa Tiempo de Gracia. Bendecidos con toda bendición.